Buenas tardes de nuevo, es una alegría poder compartir la palabra de Dios. Es verdad que hoy, el último domingo de julio, somos poquitos, pero donde están dos o tres, nosotros somos bastantes más, donde están dos o tres, el Señor promete que estará. Y en esta tarde podemos escuchar y compartir su palabra, aunque seamos poquitos, y seguro que nos hará bien. Saludamos a Miriam, también nos llena de alegría volver a ver a Raúl con nosotros. Y la verdad que es, como dice el Salmo, mirad cuán bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí, ¿verdad? Allí, donde están los hermanos juntos en armonía. No quiere decir en aquel lugar remoto en el que tú te has aislado, sino donde están los hermanos juntos y en armonía. Allí envía el Señor su bendición y vida eterna. Así que esperamos que, aunque seamos pocos, sabemos que las promesas de Dios, esperamos en Él y sabemos que se cumplen. Este es un salmo precioso, uno de los salmos largos, más largos que hay en el libro de los Salmos. Es un salmo que nos habla de Dios como nuestra roca eterna, nuestro refugio, nuestro castillo, ¿verdad? Aquel precioso himno de Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios. Se inspira en salmos como este, ¿no? Que abundan en estas metáforas y adjetivos que nos dan a conocer las perfecciones de Dios. Dios es nuestra roca eterna, Dios es mi roca eterna, Dios es también tu roca eterna. Para mí como escalador eso tiene mucho significado, ¿no? Porque yo he pasado muchas horas agarrado a las rocas. Cuando hace mucho calor, si estás escalando en una cara norte, en una roca que no le da el sol, la roca conserva el frescor. Si vas temprano por la mañana, puedes escalar tranquilamente. Y al contrario, en invierno, cuando estás escalando con mucho frío, pero es una roca calentada por el sol, la roca hace de acumulador de calor. Puedes estar realmente a 0 grados y en cambio allí escalando en manga corta, ¿no? ¿Por qué? Porque acumula el calor y lo desprende, ¿no? Y hace una especie de acción refractaria de la temperatura. ¿Conocéis a Dwayne Johnson? Así por el nombre, si os digo que conocéis a John Wayne, quizá algunos nos situamos mejor, ¿verdad? Aquel actor que no perdía ni un combate, ¿no? De las películas del oeste, John Wayne. Cuando aparecía él, no había duda, ya sabías quién iba a ganar. Quién iba a ganar los combates, los duelos y las batallas, todo lo que pasara. Pues ahora, actualmente, el John Wayne de ahora es Dwayne Johnson. Dwayne Johnson es un actor de los más conocidos y de los mejor pagados de Hollywood, ¿no? En algún año ha sido el mejor pagado de los actores de Hollywood. Es un hombre que además ha combinado su profesión como actor, un hombre que tiene casi unos 50 años, lo ha combinado con la lucha. Ha sido luchador profesional hasta hace muy poco. Y se le conoce como, quizá así lo sabemos mejor, ¿verdad, John Mark? ¿Cómo se conoce el Dwayne Johnson? La Roca. La Roca, ¿verdad? Es cuando sale en una película es como John Wayne, ya sabes quién va a ganar. No importa que los malos sean muy malos, no importa que sean muchos, si sale La Roca ya sabemos que estamos en buenas manos, ¿no? Y que ese hombre de 1,96 m y 120 kilos, pues no hay quien se le ponga delante, es como un tanque, ¿no? Pero claro, nosotros sí que tenemos una roca poderosa, ¿no? No confiamos en un actor, por mejor actor y luchador que sea, no podemos poner nuestra confianza en él. Pero Dios es nuestra roca eterna, nuestro seguro y alto refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte es nuestro Dios. Así que mucho más grande, mucho más fuerte que la roca de Hollywood es nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
Y además me gustaría que hoy nos centremos en este salmo, que es muy largo para irlo comentando versículo por versículo. Vamos a hacer unas lecturas selectas. Eva ha leído la última parte del salmo y ahora nosotros pues iremos desde el principio comentando algunos versículos. La verdad que la primera parte del salmo nos habla del amor que nosotros, los redimidos del Señor, sentimos por Él. Te amo, oh Dios, fortaleza mía. Ojalá Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí ahora podamos decir como David: te amo, oh Dios, fortaleza mía, mi roca eterna, te amo. Lo cierto es que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él es quien nos ha amado con amor eterno. Y nosotros hemos entendido que amor con amor se paga. Y hemos sentido la gratitud y hemos respondido con amor porque Dios nos ha salvado. Y entonces, ¿qué puede darnos más amor y un amor más intenso y más puro que el hecho de ver que por gracia Dios nos ha amado con amor eterno y nos ha salvado? Así que tenemos en esta primera parte se centra en que te amo, Dios, porque tú me amas y me has salvado. Y la segunda parte se va a centrar, en la parte que ha leído Eva, en que Dios es un Dios poderoso, fiel, que nos da la victoria. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Dios no solo ha vencido, sino que comparte con nosotros su victoria. Y estamos agradecidos y experimentamos esta gran victoria de Dios. Siendo nosotros débiles, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el Salmo, la última parte, se centra en este gran tema. Así que vamos a considerar estas dos preciosas verdades. La primera de las cuales, la primera gran verdad que debemos retener en nuestro corazón es que Dios nos ama y nosotros le amamos porque es nuestro Dios y nos ha salvado. Te amo, ¿vale? No sé si te puedes plantear hasta qué punto tienes una relación con el Señor que te permita decir: oh Dios mío, te amo porque tú eres mi Dios, mi roca y mi salvación. Debería ser así, porque todos los que hemos nacido de nuevo compartimos esta bendita experiencia de la gracia de Dios que nos salva. Así que en primer lugar, los primeros versículos del Salmo nos dice el encabezamiento, no el primer versículo, sino el título hebreo que explica la ocasión que David, siervo de Dios, dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl era una pesadilla para David. Saúl era como la roca esta, como el actor de Hollywood, Era un hombre altísimo, fuerte, y había intentado matar a David todas las veces que pudo. Llegó un momento que pasó de ser su persona favorita, la que le traía paz cuando estaba atormentado por malos espíritus, pasó de ser su obsesión, quería matarlo de todas maneras. Le tiró la lanza en 2 ocasiones que David milagrosamente la pudo esquivar, ¿no? Pero estaba tocando para él y Saúl, en vez de aplaudir la buena música de David que le daba paz, le tiró el lanzazo. Así que tenemos en primer lugar estos versículos del encabezamiento que empieza así el Salmo: te amo, oh Señor, fuerza mía, Jehová, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Mi Dios es mi roca, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi salvación y mi baluarte. ¿No? Difícilmente poder encontrar más cosas, ¿no?, que refuerzan esa idea de que en Dios tenemos nuestro seguro refugio y fortaleza, que Dios es estable, que Dios nos ama, que Dios nos protege, que Dios nos salva, ¿no? David abre sus labios para pronunciar con su boca la alabanza de Dios y le sale todo esto porque
fijaros, lo que en nosotros es la lectura de un salmo, para David cada una de estas palabras le recuerda una experiencia de su vida en la que Dios ha sido su refugio, su protector, su defensor, su roca, su muralla y su fortaleza. Entonces David, pues, abre sus labios y empieza a alabar al Señor de todo corazón, porque son experiencias que él ha vivido, ¿verdad? Nos transmite esta idea de estabilidad y de firmeza que vienen de Dios. Podemos confiar en un Dios que es estable, firme, fuerte, protector, que es nuestro Salvador y liberador de todos nuestros males y enemigos. Igual que David respondió con amor al amor de Dios y a su protección experimentada en su vida, ¿no debemos también nosotros responder de la misma manera? Hermanos, ¿de cuántas cosas no nos habrá salvado el Señor? Yo estoy seguro que si le pregunto a Mario, él me puede decir unas cuantas veces que ha visto la mano de Dios que le han protegido de una forma evidente, para él más clara que el agua, ¿no? Dios ha estado ahí y le ha protegido y le ha salvado. Y quizá yo también puedo recordar momentos de mi vida en que ha sido así. El Señor está ahí y te salva en el momento que más lo necesita. Y estoy seguro de que todos los que conocemos al Señor y hemos, ¿qué decir de Jean-Marc? ¿No? ¿Y qué decir de Jean-Marc? ¿Qué decir de Jean-Marc? ¿No? Cómo experimentó el infinito poder de Dios protegiendo su vida, restaurando su salud después de un gravísimo accidente. Y quizá a veces yo estoy seguro, no nos hemos dado cuenta de todo, hermanos. Somos conscientes solo de una parte. Dios nos ha guardado de mucho más y quizá de mucho peor, de lo que nosotros recordamos y hemos sido conscientes. El Señor ha estado ahí y ha cerrado algunos caminos que nosotros hubiéramos seguido como ovejas descarriadas. El Señor lo ha cortado de raíz, por ahí no hemos ido. Y el Señor, cuando nos hemos equivocado y nos hemos caído, nos ha protegido, ¿no? Ha hecho que sus manos, ¿no? Como dice el Salmo 91, envió a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y para que hagan mullida tu caída. El Señor ha estado ahí, ¿no? Y debemos dar muchas gracias al Señor. Aunque nuestra experiencia no sea tan fuerte como la de David, porque no lo es, pero debemos estar tan agradecidos como él, porque de muchas cosas y de muchos males nos libró el Señor. Así que la segunda idea que encontramos al principio del Salmo es que respondemos con amor porque el Señor nos ha salvado. Dice el versículo 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque Él envió desde lo alto, versículo 16, y me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Sabéis? A veces cuando las personas en el mundo en el que vivimos, Dios habla de las multitudes de personas rebeldes que no le conocen, que viven de una forma impía y rebelde, sin temor de Dios, habla de ellos como de aguas turbulentas, aguas en agitación, ¿no? Como un mar enfurecido. Y entonces cuando David dice que el Señor envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas, está utilizando una figura, ¿no? de alguien que se está a punto de ahogar y el Señor lo saca en el último momento y se salva, y lo salva. Pero también está utilizando esta forma metafórica de hablar que en el tumulto de este mundo, de los que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, de los que no tienen temor de Dios, el Señor a veces nos tiene que sacar, porque es como un remolino que te engulle y te arrastra al fondo donde está el fango, el lodo, la corrupción, lo que está mal, lo que Dios abomina, ¿no? El remolino te tira para abajo. Así que vamos a considerar cuáles son los dos apoyos. David continúa diciendo en el versículo
17, me libró el Señor de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Y después también me dice, me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Los dos apoyos de tu fe, hermano, deben ser los mismos exactamente que eran los de David. El principal apoyo de David, ¿quién era? Los valientes que le acompañaban, ese ejército de personas que habían prometido fidelidad a David y que le habían acompañado y defendido en las batallas. No, David no confiaba en ellos, aunque ellos, humanamente hablando, le ayudaron mucho y le salvaron en alguna ocasión. David confiaba en el Señor. Y también nosotros no debemos confiar en el brazo humano, debemos confiar en el brazo eterno, porque mi brazo no se ha acortado, dice el Señor. Mi brazo sigue siendo poderoso para salvaros. Este era el apoyo de David, y este debe ser también nuestro gran apoyo. El pensamiento que fortalecía a David fue saber que había alguien más poderoso que todos sus enemigos, el Dios Altísimo. Y la otra verdad que le sirvió de consuelo es que él andaba en integridad delante de Dios. David no tenía cosas pendientes con Dios, no tenía una conciencia que le acusaba delante de Dios de ser hipócrita y de decir con sus labios una cosa, pero después a la hora de la verdad confiar en otros en vez de confiar en Dios. David andaba en integridad y así lo podemos ver en este salmo cuando dice, el Señor me ha dado conforme, versículo 20, versículo 29 al final, porque Dios se agradó de mí, porque me ha dado conforme a mi justicia, a la limpieza de mis manos, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios y no me he apartado de sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por lo tanto, el Señor me ha bendecido conforme a mi justicia y a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Hermanos, David no podía pretender ser un hombre sin pecado. David cometió gravísimos pecados. David era un hombre con las manos muy manchadas de sangre, aunque fuera la sangre de sus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios. Pero David, él sabe, como dice el Salmo 32, que el Señor perdona nuestros pecados. Bienaventurado aquel a quien Dios perdona sus pecados y a quien Dios no le imputa su maldad y sus iniquidades. David sabe lo que es experimentar el perdón y la restauración de Dios. Y nos ha dejado preciosas joyas, el Salmo 32, el Salmo 51, ¿verdad? Lávame, Señor, perdona mis pecados, lávame más y más de mi maldad, límpiame más y más de mi pecado, porque he pecado contra ti solo he pecado. David era muy consciente. Pero lo que dicen estos versículos es, por una parte, que él intenta andar en integridad delante del Señor, intenta actuar bien, intenta obedecer la palabra de Dios, y por otra parte, que él sabe por fe lo que sabemos también nosotros por el Evangelio, y es que debemos leer este Salmo y todo el Antiguo Testamento en general, pero en especial el libro de los Salmos, con las gafas que nos da que se ha cumplido en Jesucristo. Jesucristo es el David que puede decir todo lo que David dice aquí, pero con todas las letras, ¿no? Con toda la fuerza, porque Jesús, hombre como nosotros en todo, nunca pecó, nunca ofendía a Dios, nunca cesó de hacer el bien. Y en él se cumple perfectamente este salmo, como todas las promesas y bendiciones de Dios. Así que nosotros somos perdonados y aceptados en Jesucristo,
y en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos dos grandes apoyos de nuestra fe. Una es que conocemos al Dios Todopoderoso que nos ama y al que nosotros amamos, hemos correspondido a su amor. Pero la otra es que andamos en integridad y Dios promete bendecir a los que le aman y le obedecen. Y si andamos en integridad y en buena conciencia, conscientes y humildes, porque sabemos que somos pecadores, pero que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ayuda a batallar contra el pecado para que no volvamos a cometer aquello que hemos hecho mal. Si andamos así, nuestra fe en este Dios que nos protege crecerá y se hará más fuerte. Y es lo que estaba experimentando David. Así que, queridos hermanos, en medio de las dificultades tenemos la roca eterna de nuestra salvación. El Señor, Salmo 40, el Señor nos ha cogido desde abajo del pozo de la desesperación donde estábamos ahogándonos y nos ha puesto sobre la roca eterna. Ha puesto mis pies sobre la roca, dice David, y ha puesto en mis labios un cántico de alabanza a nuestro Dios, que es un cántico de gratitud, de amor, de liberación, porque hemos experimentado la salvación de Dios. Y Él, el Dios que es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro castillo fuerte, es mucho más poderoso que todos nuestros enemigos. Así que como Jesús, confiemos en Él. Jesús nadó en mares de dolor y de angustia para salvarnos. Jesús, el Hijo del Hombre, fue sostenido por su fe en el Padre con el que vivía en comunión, fue sostenido en toda prueba, dificultad y tentación. ¿No lo vamos a ser también nosotros? ¿No vamos a confiar también nosotros de que el mismo poder que se manifestó en la vida de Jesús por medio de su Santo Espíritu nos salvará también a nosotros? Claro que sí, hermanos. Y además, ¿por qué nos quejamos tanto cuando pasamos por pruebas y dificultades viendo todo lo que llegó a sufrir Jesús siendo santo, puro e inocente para salvarnos a nosotros? Este es el ejemplo que debemos contemplar cuando estemos en dificultades. Y esto nos lleva a la segunda gran verdad, ¿no?, que debemos retener en nuestro corazón, y es que Dios es fiel y nos da la victoria. Dios es fiel y nos dará su victoria. Esto ya tiene que ver de lleno con el texto que ha leído Eva al principio. Versículo 25. Dios se muestra misericordioso con aquel que es misericordioso. Fijaros, estas palabras traducen la palabra hebrea Hesed, que nos habla del amor fiel de Dios. Es un verbo que nos habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso aquí se traduce con el misericordioso. Dios se muestra misericordioso, ¿no? Si queremos alcanzar misericordia, sembremos amor y misericordia, y Dios bendecirá y nos dará una abundante cosecha. Así que aquí este versículo 25 nos habla de la misericordia de Dios, de su amor fiel, lleno de gracia hacia cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y esto nos recuerda, como dice el versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido, pero humillarás a los ojos altivos. Dios resiste a los soberbios. Dios confronta a las personas soberbias y orgullosas. Dios les hace caer de su caballo como a Pablo de Tarso, pero da gracia a los humildes, porque aquel que se humilla delante del Señor será exaltado. Esta es la ley espiritual que encontramos en la Biblia muchas veces, ¿no? A veces no la queremos tener en cuenta, pero no será que no esté presente y que no sea abundantemente presente en las lecturas que hacemos de la palabra de Dios. El Señor mostró su fidelidad librando a David de sus enemigos. Él se había mantenido en integridad y pureza. Por esta razón, el Señor protegió a su siervo y se opuso a sus enemigos. El Señor, como ley espiritual en general,
El Señor bendice a los creyentes, a aquellos que son justificados por la fe y quieren andar en santidad y pureza, en temor de Dios. El Señor los bendice. Y por esta razón podemos confiar que nos dará la victoria. El Señor es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. Y así lo veremos. Gloria a Dios, ¿verdad? En los versículos siguientes del Salmo 18, vamos a leer ahora los versículos vamos a recordar los versículos que leyó Eva. En cuanto a Dios, ¡oh, qué versículo tan bonito, hermanos! El versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Es como la plata purificada en el crisol, ¿no? Como el oro limpio de impurezas. Escudo es a todos los que esperan en el Señor. ¿Quién es Dios? Fijaros qué preguntas, ¿eh? Estas preguntas nos las debemos plantear y responder hoy cada uno de nosotros. ¿Qué respondes tú? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? David lo tenía claro. A su alrededor había muchos idólatras que confiaban en otras cosas. Nosotros vivimos en una sociedad que está llena de ídolos. Las personas confían en muchas otras cosas, ¿verdad? Yo no dejo de alucinar cuando hablas con una persona que son personas de carrera, grandes profesiones, y dicen, toco madera. ¿No? Una cosa que les da miedo, pero que lo dicen en serio, que no es una forma, que no se están burlando de los que creen eso, ¿no? Que son supersticiones arraigadísimas. Seguro que conocéis a personas así, ¿no? Que es como si hubiera una dicotomía, ¿no? Por una parte son muy inteligentes, muy buenos profesionales, muy de todo, ¿no? Y por otra parte estamos anclados en supersticiones y en falsas creencias que no pueden ayudar a nadie. Todo lo contrario, ¿verdad? El zodíaco, los signos del zodíaco, el horóscopo, las estrellas marcan tu camino. ¿Pero todo esto qué es? Si esto es lo que combatió Dios en el Antiguo Testamento, porque era lo que creían los caldeos y los babilonios, de ahí viene todo esto. Una cosa, hermanos, es la astronomía, la ciencia que estudia los astros y las estrellas. Es una ciencia, las distancias, los volúmenes, las masas, las velocidades, todo eso. Y la otra, la astrología. La astrología es una construcción filosófica sobre el hecho de que hay estrellas en el cielo. ¿Cómo van a marcar tu destino, tu futuro, las estrellas? Si están ahí para todos. Nos marcarían a todos igual, ¿no? Bueno, es toda una filosofía, una idolatría fundamentada sobre la realidad de que vivimos en un universo enorme lleno de estrellas, astros y constelaciones y de todo. Pero las conclusiones filosóficas que sacan de esto, yo no las creo, en absoluto, ¿no? A ver, sería tan fácil demostrar, ¿no? Los niños que nacen en el mismo hospital, en el mismo momento, ¿van a tener vidas idénticas? ¿Verdad? Una pregunta, porque ellos lo que tienen en cuenta es el lugar donde has nacido para ver la constelación de estrellas y astros que se da en ese momento, y después lo que tienen en cuenta es el momento en el que has nacido y el lugar donde has nacido. Bueno, pues así todos los que han nacido en la maternidad de Barcelona la misma noche tendrían vidas muy parecidas. Hermanos, no se sostiene. Como todas las idolatrías y supersticiones, no se sostiene. Pero el Señor dice, perfecto es el camino de Dios, probada y acrisolada su palabra, y Él, el Dios vivo, es escudo a todos los que en Él confían, a todos los que en Él se refugian. ¿En qué te refugiarás? ¿En las supersticiones o en el Dios vivo que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, que te ama y que ha dado a su Hijo para que sea tu ejemplo y para que puedas seguirlo? Hermanos, adelante, somos del Señor, seguimos a Jesús. Como Iglesia vamos a experimentar lo hemos hecho en el pasado y vamos a seguir disfrutando su presencia y sus bendiciones.
¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay sino solo nuestro Dios? No hay rocas, aunque algún actor tenga ese sobrenombre, no hay rocas que nos sostengan, solo nuestro Dios. Él sí es la roca eterna. Y entonces sigue diciendo David en el versículo 32, Dios es el que me reviste de poder, quien hace perfecto mi camino. Versículo 35, el escudo de mi salvación, tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido. Versículo 39, tú me has revestido de fuerzas para el combate. Hermanos, aunque estemos pasando un mal momento, aunque ya no seamos jóvenes, el Señor nos reviste de fuerzas para el combate. Aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes para seguir proclamando a todos que Jehová es el único Dios verdadero y que en Él no hay injusticia. Diga lo que diga el mundo a nuestro alrededor, en Dios no hay injusticia. Él hace las cosas bien, gloria a su santo nombre. Y entonces David, después de todo lo que estamos considerando, me gustaría que por un momento pasemos al Nuevo Testamento, ¿vale? Porque esto tiene mucho que ver con nuestras vidas. La experiencia de David, reflejada de esta forma magistral en este precioso salmo, tiene un paralelo exacto en nuestras vidas. Vamos a verlo. David lo dice el Salmo 18, versículo 50. Vamos a empezar por el final. No hay que empezar las casas por el tejado, pero en este caso vamos a leer el versículo final. Y dice, el que engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Está hablando de Dios. Dios engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido. ¿Sabéis? La palabra ungido, que corresponde a David como rey. David había sido ungido como rey, pero había un rey en lugar del rey ungido por Dios, que era Saúl. Saúl había sido infiel a Dios y Dios ya había puesto a David en su lugar. Pero David dijo, yo no voy a tocar la vida de Saúl. Aunque tuvo oportunidad, él no quiso ser responsable de la muerte de Saúl. No quiso hacerlo, ni que sus hombres lo mataran. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que David era el verdadero rey ungido por Dios. Y esta palabra ungido es la palabra Mesías. Mashiach en hebreo. Mesías. David, aquí en el versículo 50, nos dice que es el Mesías. Porque no es David, el rey David, que vivió hace 3000 años, sino que es el descendiente del rey David, el que se va a sentar en su trono para siempre. Jesús, el hijo de David, el descendiente en el que se van a cumplir todas las promesas que Dios ha dado a David, va a reinar para siempre en el trono de David, como dice Lucas capítulo 1. Y entonces David es una figura de dos cosas muy importantes. Es la figura del Mesías prometido, que va a ser un descendiente suyo. Y en ese sentido, lo que no se ha cumplido en la vida de David, que no se cumplieron muchas de las promesas, se han cumplido en Jesucristo. El siervo sufriente, el que va a dar su vida por los pecados, el que va a resucitar de los muertos, el que vencerá la muerte y el que será exaltado al trono eterno a la diestra del Padre. ¿Verdad? Todo esto se va a cumplir no en David, sino en Jesús, su descendiente. Pero también David prefigura el hombre y la mujer de fe, el creyente. David es un ser como nosotros, lleno de pecado, de debilidades, de ignorancia, de errores, de fallos. En algún momento cometió pecado de orgullo, en otro momento cometió pecado de adulterio, en otro momento cometió pecado de inducción al asesinato cuando
dio las órdenes para que mataran a Urías, el marido de Betsabé. A ver, David es un hombre como los hombres somos, con pies de barro, ¿no? Con muchos y graves pecados. Pero David experimentó en su vida la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Como también, si lo pudo experimentar él, también nosotros, ¿verdad? Que por la gracia de Dios no hemos llegado a cometer estas barbaridades que David llegó a hacer. Por la gracia de Dios, repito, no porque nosotros seamos mejores que David, sino porque el Señor nos ha guardado. Entonces David, como os decía, símbolo, figura del Mesías, figura también del cristiano, del hombre de fe, del hombre y de la mujer de fe. Como David, si tú y yo confiamos en el Señor, ganaremos grandes victorias. Lucharemos las batallas de Dios. Veremos cómo el Señor es fiel y nos da victoria sobre nuestros enemigos. Y nuestros peores enemigos son el pecado que habita en nuestra carne, el pecado, el mundo en el que vivimos corrupto, que nos seduce y nos enreda y nos puede hacer caer, y Satanás, ¿no? Los tres, la trilogía de enemigos del cristiano con los que tenemos que batallar cada día. Nosotros en este sentido, a veces yo creo que este es nuestro fallo, que nos pensamos que las guerras ya las luchó David y que nosotros no tenemos ninguna guerra. No, hermanos, tenemos guerra cada día contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, contra el diablo y sus huestes de maldad. Claro que tenemos lucha cada día. Lucha contra la tentación, lucha contra el mal, lucha para no dejarnos caer en la tentación, para no soltarnos de la mano de Dios. Y el Señor quiere que del ejemplo de David aprendamos a confiar y a descansar en Él, porque el Nuevo Testamento nos asegura, Colosenses 2, versículo 14 y 15, que Jesús triunfó sobre principados y potestades en la cruz, los venció, los exhibió públicamente. Hebreos capítulo 2. Por medio de su muerte, Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte y nos ha librado, nos ha salvado a nosotros, que por el temor de la muerte estábamos en esclavitud. ¿Verdad? El Nuevo Testamento habla de una gran victoria de Jesús sobre todo el mal. El diablo, sus huestes de maldad, el mundo y sus perversiones y el pecado que habita en el ser humano. Por esta razón, es maravilloso cuando leemos, vamos a leerlo en 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Qué hace Jesús con nosotros? 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Entonces, aquí tenemos una gran verdad y es la siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Fijaros cómo lo dice. Porque Dios nos da, tiempo presente, nos la da, no nos la ha dado, no nos la dará, nos la da. Y nos la da porque nos la ha dado y también nos la dará. El verbo que se utiliza aquí es un verbo en presente continuo, es decir, indica una acción constante. Tendríamos que traducirlo más o menos de la siguiente manera. Dios nos está dando constantemente su victoria, la victoria que ha obtenido Jesús sobre el pecado, la muerte y Satanás. Dios nos da esta victoria para que también nosotros la podamos experimentar. A veces esto no se refleja como debería en nuestra vida, pero lo cierto es que el que ha sido bautizado en la muerte y en la resurrección de Cristo ya ha sido liberado del poder del pecado en su vida, del poder esclavizante del pecado, del mundo y de los engaños y derrotas que antes habíamos sufrido con Satanás.
Así que, si esto es así, si Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos la da cada día y nos la da a cada momento y nos la dará siempre, entonces Pablo saca una conclusión. Dice, queridos hermanos míos amados, estad firmes. Versículo 58, estad firmes y constantes, abundad en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano, no va a quedar sin fruto. Porque yo, dice Jesús, os he elegido a vosotros, yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que deis fruto, y para que vuestro fruto sea abundante, y para que vuestro fruto permanezca. Palabras de Jesús, Juan capítulo 15. O sea que en este sentido la palabra de Dios es muy clara, y la conclusión que debemos sacar es la que saca Pablo cuando escribe a los romanos y les dice, mirad, tenéis que tener muy segura una cosa, que todo nos ayuda bien, todo nos ayuda bien. Los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todo les ayuda bien, porque conforme a su propósito son llamados. Y entonces añade, oye, ¿quién nos separará? ¿No? Si Dios está por nosotros, ¿quién se puede poner en contra de nosotros? Este es el resumen del Salmo 18. David dice, Dios ha estado por mí, nadie se ha podido poner en contra de mí, porque Dios ha estado por mí y me ha ayudado. Y Él es más poderoso que todos los demás. Y entonces lo que dice Romanos dice, a ver, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligros, espada. No. Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores. La palabra que utiliza Pablo es, somos súper vencedores. Literalmente, súper vencedores. ¿Por qué? Pues por medio de aquel que nos amó, por medio de Dios y de su amor y del amor de Jesús. Por lo cual, dice Pablo, versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos acabar el Salmo como acaba el Salmo, diciendo, gloria a Dios. ¿Verdad? Los versículos finales del Salmo es un gran gloria a Dios. Gloria a Dios. Viva Jehová, versículo 46. Viva Jehová, bendita sea mi roca. Enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que me libra de mis enemigos, que me eleva sobre los que se levantan contra mí, el que me ha librado del hombre violento. Y entonces, como el salmista, también nosotros como David, que digamos hoy, hermanos, yo confesaré tu nombre entre las naciones y cantaré tu nombre en medio de tu pueblo. Amén, amén. Que el Señor nos ayude. Recordemos estas dos grandes verdades que debemos retener en nuestro corazón. Dios nos ama tanto y nos ha salvado. ¿Cómo no vamos a responder con amor al Dios que nos ama tanto? Como dice el Salmo, te amo Jehová, roca mía, te amo. Y también la segunda gran verdad es que nuestro Dios es un Dios fiel, que nos ha prometido darnos la victoria, dárnosla constantemente en Cristo, y así lo hará. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que ha traído José Luis. Gracias, José Luis, por esta palabra. Se puede decir, si queréis, más alto, pero no se puede decir más claro. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a la ofrenda, también esta parte tan importante del culto. Y quiero recordaros que no olvidemos las ofrendas también ahora en tiempos de vacaciones, que la gente, los hermanos salen fuera,
pues que no descuidemos también esta parte tan importante que son las ofrendas, porque la Iglesia sigue funcionando igualmente. Para la Iglesia no hay vacaciones. Podemos hacer vacaciones unos u otros, pero la Iglesia siempre está abierta todo el año para todos. Amén. Voy a pedir a Maite, por favor, que nos dirija en oración. Señor y Padre, tú eres fiel, tú eres amor, y queremos, Señor, ser fieles a ti y vivir conforme tú quieres que vivamos. Queremos reflejar ese amor hacia todos los demás, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que nos das, por todo lo que haces que llegue a nuestras vidas y que podamos tener. Y te rogamos que nos ayudes a ser fieles también a la hora, Señor, de darte una pequeña parte de lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús, que tú nos guardes y nos guíes en ello. Amén. Sí, ahora vamos a ponernos de pie para cantar el último himno, Sublim, fue la gracia del Señor. ¿Vale? Esperamos que podamos poner la letra para verla, si no la buscaremos en los himnarios y lo cantaremos con la ayuda de Joan Marc. Aquí delante seguro que nos sale bien. Gracias. Iglesia en Manresa, la capital del Valle.
¿no? Entonces cuando nosotros veníamos para aquí, ellos iban para allá y van a empezar el concierto a las 8, pero tenían que montar y ensayar antes de hacerlo. Así que vamos a orar, que el Señor les bendiga a estos hermanos en el noble propósito de abrir una nueva iglesia, que el Señor esté con ellos y les ayude. Y también queremos dar las gracias hoy, gracias a la iniciativa de Honorato, hemos podido cantar, ya lo habéis visto, con la letra, con la música. Es como si Dan y el grupo de alabanza hubieran estado aquí delante, ¿no? Y hemos podido disfrutarlo y cantar juntos, y ha salido mejor que si no hubiéramos tenido música. Así que también damos las gracias a Honorato, que nos estará siguiendo, y oremos por ellos, que ya esta semana creo que ya son las fechas de los vuelos de regreso, y el domingo que viene nos encantará poder contar con ellos para el culto y la retransmisión, y con todos los hermanos que hoy no han podido venir. Así que vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu gran amor, por tus muchas misericordias que tú renuevas todas las mañanas de nuestras vidas. Señor, gracias por tanta paciencia, sobre todo por tu amor fiel y verdadero que nos ha guardado del mal, que nos ha protegido, que nos ha guiado, que hasta aquí podemos decir de todo corazón, hasta aquí nos ha ayudado, tú nos has ayudado. Así que, Señor, queremos encomendar en tus manos esta campaña, este concierto, para dar a conocer este nuevo grupo de hermanos evangélicos que empiezan una iglesia en Manresa. Bendícelos, Señor, bendice también la ayuda que Dan y Renate les puedan ofrecer hoy con su presencia. Gracias, Señor, por sus dones, y gracias por tenerlos aquí en la iglesia con nosotros, como también a todo el grupo de alabanza, a Joan Marc, y a Eva y a Renate. Señor, queremos también pedirte por Honorato y Amparo, por Karma y Gerard, que tú les bendigas y que les acompañes en el viaje de vuelta. Señor, lo ponemos todo en tus manos, que tu palabra cale hondo en nuestro corazón y nos haga bien, y que tu presencia y tu Santo Espíritu traigan todas las bendiciones con las que tú nos quieres bendecir cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor levante sobre ti su rostro, te mire con amor y te dé su paz. Amén.